Muy buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Sean todos bienvenidos al webinar Introducción de Location Intelligence. Mi nombre es Ana Osegueda, gerente comercial de Imagen Geo. Imagen Geo es una empresa proveedora de inteligencia, tecnología y soluciones geoespaciales. Hemos estado en el mercado desde 2006. Tenemos presencia y sede en Guadalajara, México, y contamos con una oficina en Argentina. El ponente de hoy es Nicolás Labombarda. Él es especialista en analítica geográfica y sin más le voy a ceder la palabra. Adelante, Nicolás. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por participar de nuestro webinario. Bueno, no sé si me puedes confirmar, Ana, que me están escuchando. Sé que los asistentes Sí, están en mute. se escucha, Bueno, bien. se escucha bien. Perfecto. Bueno, déjenme ver. Voy a compartir mi pantalla. No sé si la están viendo. Voy a empezar con una presentación tipo PowerPoint y después un poco la idea es trabajar directamente con software y datos y mostrar cosas reales. A ver, déjenme checar, quiero ver si se está viendo bien todo. Ah, sí. Bueno, muy bien. La idea un poco del seminario de hoy es presentar el estado del arte de esta tecnología, que es la Location Intelligence. Quizás alguna traducción podría ser inteligencia geográfica, así como existe Business Intelligence, que es estuvo muy de moda en los últimos años. Bueno, que es la inteligencia de negocios. Bueno, la nuestra sería la parte de la inteligencia de negocios o la parte de la inteligencia de las organizaciones que tiene que ver con el aspecto espacial de los datos. Vamos a ver un poquito de teoría antes de meternos en la parte práctica de este webinario. Y aquí empiezo con un poco para la inspiración filosófica de lo que vamos a ver. Es una frase de uno de los poemas, en realidad es de una obra de teatro de Thomas Eliot, premio Nobel de literatura en 1948. Él, en una de sus obras, a ver, déjenme ver si puedo poner pantalla completa, creo que es esto. Ahí voy, ¿eh? Estaba justo en mi inspiración y me apareció. Ah, ok. Mostrar pantalla, está bien. Hasta aquí vamos bien.
A ver, un segundito nomás. Bueno, mientras tanto se arregla la pantalla, les comentamos a todos los participantes que en caso de tener alguna pregunta pueden levantar su mano o simplemente en la sección de preguntas escribirla, incluso en el chat. Vamos a estar atentos a sus comentarios y sus preguntas. Bueno. Bueno, creo que ahí está, ¿no? Sí, se ve bien. Muy bien. Bueno, ahí está. Esta era la frase con que quería empezar. Nosotros vamos a encarar el tema de la localización inteligente o inteligencia geográfica desde la perspectiva de los datos, de la información. Por eso que traemos a cuento esta frase que, bueno, de alguna forma dice dónde está la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento y dónde está el conocimiento que hemos perdido en la información. Quizás nosotros que estamos en la industria de los datos podríamos agregar y dónde está la información que hemos perdido en los datos. Un poco en la ciencia de datos se trata de eso, de cómo partimos de información cada vez más grande, cada vez más desmesurada y la convertimos en conocimiento o eventualmente, si tenemos suerte, en sabiduría. ¿Para qué? Para tomar decisiones acertadas y tener mejores resultados en nuestras actividades. Bueno, siguiendo esta línea de pensamiento, la empresa que nosotros representamos en Latinoamérica, Precisely, está comprometida a la integridad de los datos. Es decir, hoy en día estamos frente a una etapa de explosión en la cantidad, en el volumen, en la variedad y en la velocidad de los datos, que es muy difícil de manejar. Esto implica toda una serie de desafíos para las organizaciones para poder, de todo ese contexto de datos, poder confiar en esos datos y tomar decisiones acertadas. Acá un poco lo que habla esta filmina es de que las organizaciones lo que quieren tener en realidad es una visión de 360 grados de sus clientes o de sus procesos, de sus operaciones, para poder entenderlos mejor, para tener una ventaja competitiva. Recientemente han aparecido toda una serie de tecnologías, por ejemplo, la inteligencia artificial o el machine learning, que permiten procesar esos vastos cantidades de información y generar conocimientos en función de ellos. En este mismo contexto, la location o la ubicación o el componente espacial que tiene toda información es un atributo estratégico que puede ser apalancado para tomar decisiones y puede ser una ventaja competitiva para las organizaciones si es bien utilizado. Y bueno, y por último, hay todo un desafío del gobierno de esos datos. Es decir, de quién es esa información, cómo puede ser utilizada legalmente, cuáles son las reglas éticas, legales que imponen los gobiernos sobre el uso de esos datos. ¿De acuerdo?
Esto es un poco el escenario de la industria o de la ciencia de los datos modernos. Esperen que se cargue la próxima. Tarda a veces un poquitito. Bueno, esta filmina que les voy a mostrar habla de lo que se llama el camino de los datos, cómo de los datos yo llego hasta la toma de decisiones. Y me muestra una línea de tiempo desde los comienzos, digamos, de esta revolución de los datos hasta el día de hoy, 20 años después. Los que tengan ya algunos años, como yo, se acordarán que ahí por los 2000 estaba de moda aquello del data warehousing, que era una forma innovadora, donde las organizaciones tomaban los datos que estaban en silos en distintas partes de la organización y trataban de hacerles queries y consultas y unificarlos e integrarlos y tomar decisiones en función a toda esa cantidad de datos dispares. El problema fue que los datos empezaron a ser tan grandes, incluso dentro de la organización, que se necesitaron otras plataformas. Y ahí surge el movimiento que fue llamado Big Data, que incluía todo tipo de datos. Y ahí aparecían las famosas 3B de los datos: variedad, volumen y velocidad. Una gran cantidad de datos y se necesitaban cada vez más grandes estructuras, infraestructuras internas de las empresas, software muy complejos de utilizar. Y era muy difícil escalar hacia volúmenes más grandes. Ahí es donde aparece la tendencia de lo que se llama el cloud. Todo este volumen gigantesco de datos se empieza a poner en nubes, muchas veces tercerizadas, de grandes proveedores que se dedicaban a hacer eso y permitían a las organizaciones escalar hacia arriba o escalar hacia abajo elásticamente de una forma más práctica. Bueno, un poco lo que nosotros consideramos que sucede, este movimiento del cloud y del big data está en este momento en evolución. Consideramos que la clave de todo esto es la integridad de los datos. Que los datos que alimentan estos sistemas sean precisos, sean consistentes y den contexto a la toma de decisiones. Eso es lo que llamamos integridad de datos. Y ahora viene un poco la explicación de qué es la integridad de los datos. A ver si me deja. Ahí está. Bueno, a ver, déjenme buscar mis herramientas de dibujo que yo estoy acostumbrado a usar. Mi lapicito. Ahí está. Bueno, en la integridad de los datos, nosotros tenemos varios elementos. En principio es muy importante integrarlos. Necesitamos generar información que está dispersa en silos, en distintas áreas, e integrarla. Esa información que nosotros traemos de sitios dispares necesitamos verificarla, limpiarla. Acá viene todo el tema de la calidad de datos, que esos datos sean confiables. Y luego nosotros vamos a querer también localizarlos. ¿Por qué? Porque queremos darle una dimensión a ese análisis que vamos a hacer, queremos darle una dimensión espacial, ver patrones en el espacio, obtener inteligencia en el espacio. Esos datos, se dice, por ahí hay un viejo dicho de nuestra industria, que el 80% de los datos o de los registros o de los récords siempre tienen algún componente geográfico. Siempre hay por ahí, o en el mejor de los casos, una coordenada, en el peor de los casos una dirección o un código postal o un código de área. Siempre hace referencia a algún punto, alguna línea, algún polígono, y nosotros lo vamos a poder espacializar y hacer inteligencia sobre esto.
Y por último, dentro de esa integridad de datos también está el enriquecimiento. En el enriquecimiento yo ya no trabajo solamente con los datos que genero internamente como organización, sino que me valgo de datos profesionales, de datos curados, generados por terceros, pero que le dan contexto y enriquecimiento a mis propios datos. Me permiten tomar decisiones más eficaces. Nosotros en el seminario, ¿cómo llamarlo? El webinario de hoy, perdón, vamos a trabajar solamente con estos dos aspectos de la información, la localización y el enriquecimiento. Dentro del contexto de la integridad de datos, vamos a trabajar con estos dos, o vamos a presentar esto. Vamos a la siguiente. Acá estoy. Bueno, acá una breve explicación de lo que es la localización inteligente. Supongo que a los participantes les mandaremos también después esta misma presentación en algún formato, no sé, amigable, un PDF, alguna cosa por el estilo, para que después la vean con calma. Acá hay una definición muy estándar de Forrester, que dice que es la práctica de colectar, manejar datos de ubicación de los clientes, enriquecerlos con otras fuentes de datos, lo que hablábamos recién, y analizarlos para obtener conocimiento de contexto, con el propósito de dar soporte a acciones optimizadas, decisiones y experiencias del cliente. Bueno, acá hablamos mucho del cliente, estamos muy orientados a la parte de negocios, pero podríamos hablar de un cliente de una forma general. El cliente puede ser un ciudadano, si nosotros somos el gobierno y demás. No nos restringimos a la parte de negocios solamente. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Esta va a ser un poco la estructura de nuestra reunión. Bueno, la definición de Location Intelligence, que espero más o menos haberla dado, por lo menos en teoría, ahora la vamos a ver en la práctica. Y nosotros, por una cuestión metodológica, vamos a dividir para su análisis, aunque en la práctica esté todo integrado, por una cuestión metodológica vamos a dividir lo que es el mapping analítico, es decir, vamos a mostrar lo que es el desktop, cómo desde una computadora, desde una estación de trabajo, yo puedo hacer toda una serie de análisis. Esto viene desde los inicios de los sistemas de información geográfica, ¿no? Los últimos 30, 40 años se ha trabajado así, desde un mapping analytic, desde una computadora, y esto no va a irse a ningún lado, esto va a seguir funcionando de esa forma. Entonces vamos a ver la parte desktop, vamos a ver la parte de datos, cómo los datos profesionales nos sirven para tomar decisiones, datos curados, datos profesionales. Vamos a ver después cómo esa información, esa inteligencia geográfica puede ser desplegada a lo largo de una organización. Entonces vamos a ver cómo la inteligencia geográfica se puede ver en móvil y en web, una cosa multiplataforma, ya no desktop. Y bueno, y vamos a, después de la práctica, arribar a ciertas conclusiones. La idea del seminario de hoy es trabajar con un zoom, digamos, muy alejado, viendo las cosas muy de lejos, a vuelo de pájaro, si ustedes quieren. No vamos a poder entrar a fondo en lo que es el desktop mapping, ni en el, ¿cómo se llama? Ni en los despliegues web y móvil a fondo, ni en lo que son los datos a fondo. Vamos a ver una visión muy general de toda nuestra industria. ¿De acuerdo? En futuros encuentros vamos a hacer foco y zoom in, digamos, siguiendo con ¿cómo se llama? La metáfora cartográfica, nos vamos a acercar mucho más a cada uno de estos elementos o herramientas o soluciones de nuestra industria y las vamos a explicar en detalle. Hoy vamos a hacer una mirada general de, como dijimos, el estado del arte de esta tecnología. Bueno. Acá vamos a ir un poquito rápido.
Bueno, es un poco lo mismo que dijimos antes, que es la Location Intelligence, tiene una parte que es desktop, una parte que es enterprise, son los software corporativos que les mencionaba, web y datos, son escalables, los puedo conectar con otros sistemas que yo tenga, propietarios, gubernamentales, empresariales y demás, y darle capacidad, meterle ese cartucho, digamos, geoespacial para poder hacer esa clase de análisis en el terreno. Bueno, la parte de datos que vamos a ver, que también está dividida, hay distintos tipos de datos profesionales, de puntos, de líneas, de polígonos, geodemográficos, de negocios, etc. Acá es un poco de lo mismo, ¿no? Creo que hay un pequeño delay, voy a tratar de ir un poquito más despacio. Dejen buscar mi apuntador láser, lo mismo, el desktop mapping, el web y móvil, las aplicaciones de negocios que pueden ser conectadas con estas aplicaciones geoespaciales. Hay toda una serie de APIs y software que están en la nube, que vamos a ver también que nos podemos conectar y trabajar con ellas. Y acá hay un poco, explica cuáles son los distintos productos que cubren estos segmentos del mercado. A ver si puedo avanzar. Bueno, acá habla un poco de lo mismo, que es la Location Analytics. Todo esto que estoy presentando en teoría, ahora vamos a verlo en la práctica también. Cómo uso la geocodificación para tener más conocimiento de mi negocio. En el segundo caso, en el geoenriquecimiento, agrego datos demográficos, puntos de interés y datos específicos de la industria para tener una visión de contexto. En la última pantallita, Business Intelligence, me habla de cómo integro ese conocimiento en el flujo de trabajo del día a día de negocios para tomar decisiones automatizadas. La idea un poco del Location Intelligence es dar más contexto, precisión y relevancia, ¿no es cierto?, a los datos a través de los datos de ubicación. Muy bien. Ahora vamos a empezar con un poco el buque insignia de esta empresa, que ha sido Mapinfo Pro, que es el software de escritorio icónico, ¿no? Viene desde los años 80, trabajando con toda una serie de actualizaciones y demás, que es un poco la herramienta básica, es como nuestra tabla de Excel, ¿verdad? Cuando queremos trabajar en escritorio con datos espaciales, trabajamos, queremos manipular la información y modelarla, ¿de acuerdo? Trabajamos con esta herramienta que ahora en un ratito la voy a mostrar. Bueno, acá muestro un poquito la parte avanzada del software, ¿no es cierto? Nosotros en sistemas de información geográfica no trabajamos con el modelo vector, que son los puntos, las líneas o los polígonos, o el modelo raster, que es cuando trabajamos con superficies. Esas superficies pueden ser tridimensionales, cuando trabajamos con topografía, para estudios, por ejemplo, acá estoy mostrando algo de, no sé, temas de inundaciones, para manejos de riesgo, o aquí para temas de intervisibilidad entre antenas, para temas de telecomunicaciones, o bien pueden ser geoestadísticos, por ejemplo, un mapa del delito, información geodemográfica, análisis de imágenes satelitales para ver índices de biomasa y demás. Hay algunas aplicaciones muy estándar, muy comunes, digamos, de un desktop GIS. Después vamos a mostrar un poquito de
lo que son los software, digamos, de despliegue empresarial. Vamos a trabajar con uno específico que se llama Spectrum Spatial, que lo que me permite es, a lo largo de toda la organización, ya no solamente el experto en sistemas de información geográfica que sabe usar esa herramienta tan específica y es una especie de experto en eso, sino que cualquier persona de negocios a lo largo de la organización pueda meterse a través de cualquier tipo de plataforma, web, móvil, de otros programas, conectarse y ver información que tenga contexto espacial para sus tomas de decisiones y demás. Que se llama Spectrum Spatial. Es la parte web y móvil, que lo vamos a mostrar también en un caso práctico que hemos traído. Acá una pequeña explicación de lo que es el Spectrum Spatial, cómo integra los datos, los maneja, los analiza y los distribuye a lo largo de una organización. Por último, vamos a ver la parte de datos. Cómo trabajamos con datos profesionales para la toma de, para poner en contexto y enriquecer nuestra propia información con información generada por terceros, para enriquecer o dar contexto, como decía, a la toma de decisiones. Y bueno, hay toda una gran oferta de datos, de coberturas globales, datos estandarizados, que habla un poquito de eso. Y estas son las grandes categorías de datos que nosotros vamos a presentar hoy. Uno son datos de calles, que son los ejes de calles, pero no son los ejes de calles comunes, de esa cartografía que uno consigue open source o gubernamental y demás, sino que tiene toda una serie de atributos que le enriquecen, que permiten tomar decisiones muy profesionales, por ejemplo, perfiles de velocidad, tráfico en determinadas horas, toda la información que tiene que ver con la industria automotriz y logística, para trazado de rutas, ¿de acuerdo? Entonces, información de calles, información de puntos de interés, también vamos a ver de qué se trata. Son literalmente millones de puntos por cada país, varios millones de puntos por cada país, actualizados mensualmente. La ubicación de todos los negocios, de todos los puntos de interés que no sean negocios, por ejemplo, escuelas, iglesias, hospitales, que también pueden tener una relevancia comercial porque son atractores de tráfico y que se van actualizando permanentemente. Hay toda otra categoría que son los límites, los boundaries, y esos límites son de distinta naturaleza también, por ejemplo, límites administrativos, las colonias, los municipios, pero esos límites pueden ser áreas de riesgo de determinadas cosas, de inundación y demás, por ejemplo, para la industria del seguro. Y vamos a ver también los datos geodemográficos, información geodemográfica con distintos niveles de granularidad, por ejemplo, en el caso de México concretamente a nivel manzana, yo tengo cuánta población vive, de qué edades, qué niveles de ingresos tiene, qué poder de compra, toda una serie de segmentaciones psicográficas que me permiten a mí estudiar, digamos, el tapiz demográfico de una región donde yo estoy operando. Esta es la parte de datos. Bueno, acá voy a hacer una pequeña, antes de entrar en la práctica, una pequeña parte, descripción de cada uno de estos productos, la parte de streets, están los ejes de calle, pero también tengo tráfico y tengo perfiles de velocidad, puntos de interés y demás. Bueno, acá hay toda una explicación un poco más, más detallada de los productos, para que después ustedes, si quieren, lo vean en detalle. Hay productos desde la simple visualización del eje de calle hasta productos premium de navegación con información de los anchos de las calles, los tipos de pavimento, las alturas de los túneles y demás, como para hacer una planificación ya logística muy sofisticada. Perfiles de terreno, perdón,
perfiles de velocidades, restricciones, giros, etcétera. Okay. A ver si puedo pasar a la próxima. Bueno, acá un poco las aplicaciones que tienen este tipo de productos profesionales, obviamente para logística, para servicios de emergencia, se utilizan también en seguros y demás. Los centros, por ejemplo, de despacho, de emergencia, 911, de fuerzas de seguridad y demás también las utilizan. Bueno, acá habla un poquitito de los productos de tráfico, estos se utilizan también muchos en negocios. Si yo tengo que hacer un estudio de localización, de dónde poner determinada, por ejemplo, sucursal de un banco, de una, no sé, cafetería o pizzería o comida rápida o oficina de gobierno, lo que fuera, y quiero hacer un estudio, me puede llegar a servir saber cuál es el tráfico que tiene esa zona. Y saber cuántos vehículos van a pasar por ahí en tal día de la semana o en tal horario. Esa información que es interesante y que esos patrones de tráfico pueden ser un elemento clave. Bueno, acá habla, esto es un tema que vamos a ver ahora en la práctica, que son redes de navegación, cómo utilizo la red urbana para tomar decisiones, armar áreas de mercadeo, áreas de servicio, para planeación pública, no sé, de zonas de servicio, de salud, de seguridad, de emergencias o para temas de negocios, cómo armo mi red de sucursales para servir a mis clientes, dónde los ubico. Ahora vamos a ver algún caso de esto. Esto es lo que les mencionaba de puntos de interés. Son, bueno, acá habla de la cobertura, son 107 millones de puntos en 104 países, actualizados mensualmente. Todos los meses llega una actualización de todos los países de esos puntos. Esos puntos vienen con 72 campos de atributos diferentes, el nombre del lugar, la categoría que pertenece, de qué industria es, de qué subindustria, si es de la industria de la alimentación, utilizan códigos internacionales, el SIC, Standard International Code de comercio, para identificar los distintos mercados o actividades. Entonces a mí me permite, por ejemplo, si yo quiero poner una farmacia o un lugar de comida, saber qué lugares de mi misma industria están alrededor, a ver si una zona está saturada o no, o está siendo poco explotada, o simplemente saber la actividad económica que hay en una zona y ver qué atractores de tráfico voy a tener, de tráfico peatonal, por ejemplo. Bueno, acá habla un poquito de cómo, ustedes se preguntarán, y bueno, ¿y esos puntos de dónde los sacan? Bueno, acá muestra un poco de dónde salen esos puntos. De una big data, de toda una serie de fuentes. Esos datos son cruzados, analizados, limpiados, geocodificados, hasta que una vez que están, que son información consistente y confiable, son puestos a disposición. ¿Okay? Esto es lo que les mencionaba de los boundaries, que eran como los límites, colonias, municipios, áreas de riesgo, etcétera, etcétera. Los datos demográficos. Y bueno, ahora viene la parte práctica. Muy bien. Voy a salir un poquito de aquí. A ver si me lo permite. Déjenme ver cómo andamos de tiempo. Uy, nos queda poquitito tiempo. Bueno, voy a mostrar muy rápidamente
Déjenme compartir mi pantalla, mi monitor principal, a ver si me deja. Bueno, y acá lo que yo voy a presentar es, mi idea de hoy es presentar, tal cual habíamos dicho, el desktop, el software Enterprise y los datos. Empecemos con el desktop. Espero que lo estén viendo bien. A ver. Bueno, no sé si están viendo bien mi pantalla, si tú, Ana, me puedes confirmar eso. Parece ser, Nicolás, que algunas personas están viendo únicamente la pantalla de Precisely, el logo, como fondo de pantalla. No sé si habrá alguna pantalla, una segunda pantalla que estés proyectando, porque muchos participantes sí te pueden ver correctamente, pero hay otros que no pueden visualizar tu pantalla, sino únicamente un background de Precisely. No sé si podrías dejar de compartir a lo mejor y volver a reiniciar. Está bien, perfecto, vamos a hacer eso. Déjenme que... Vamos a intentar eso. Bueno, vamos a ver. Esto es televisión en vivo, entonces pasa de todo. A ver ahí. Yo ahí estoy compartiendo mi pantalla de MapInfo y según el feedback que me da el propio software, se está viendo bien. Sí, sí, parece que se ve bien. Las personas que no lo puedan ver, por favor, escriban en el chat y vamos a tratar de resolver sus dudas. Pero puedes continuar, Nicolás. Bueno, gracias. De todas formas, va a haber la grabación va a ser enviada. Ok. Bueno, voy a hacer una demostración práctica. Acá, por ejemplo, de todos los productos de datos que dije que iban a aparecer, estoy poniendo, por ejemplo, tiendas de abarrotes o para los que estén fuera de México serían como tiendas de conveniencia, tiendas de proximidad, de conveniencia, que serían como los puntos de interés o los puntos de negocios. Luego tengo calles, tengo toda una capa de calles y una capa geodemográfica. La capa de calles tiene todos sus atributos, los voy a mostrar muy rápido. Qué tipo de calle es, qué velocidades, velocidades en distintos horarios del día, a las horas pico de la mañana, de la tarde, las horas intermedias, la noche, los fines de semana, toda una serie de atributos que me van a servir para hacer análisis de navegación. Los puntos son puntos de negocios, que podría tener toda la información de esos negocios. Aquí los he discriminado solamente por tiendas de abarrotes. Y la información geodemográfica, lo mismo, tengo cantidad de población, manzana por manzana, en la zona más céntrica. Aquí estoy en Aguascalientes.
Y en las zonas más suburbanas tengo otros polígonos, una especie de áreas censales. Entonces, voy a hacer algún análisis muy rápido. Por ejemplo, no sé, voy a hacer un mapa temático de la información geodemográfica para que se vea visualmente los análisis que hacemos, ¿no? Entonces yo podría pedirle la información geodemográfica, la parte cualitativa, y decir, bueno, a ver, Cameo México, este es un proveedor de datos geodemográficos, que me va a calificar en este tapiz. Bueno, cada uno de estos números representa un nivel socioeconómico. Por ejemplo, podría ser clase media alta, media media y media baja. En realidad es mucho más complejo, tiene como cientos de categorías. Pero bueno, simplemente para mostrar que puedo clasificar por esa categoría. O podría ser un mapa cuantitativo, donde le pida de esos mismos polígonos, de esas mismas manzanas, la población o la cantidad de hogares. Voy a poder que cada punto represente un hogar y gráficamente voy a ver cuántos hogares hay. Donde tengo más puntitos, tengo más hogares, mayor cantidad. Entonces yo acá podría hacer toda clase de análisis. Por ejemplo, acá voy a abrir otra capa que son las tiendas autoservicio, donde están los Walmart, tiendas ya mucho más grandes, y podría hacer análisis, bueno, podría ser localmente o podría ser en la nube. Acá yo tengo toda una serie de herramientas. ¿Se acuerdan que les dije, yo puedo trabajar localmente con mis datos o puedo conectarme a través de APIs a la nube del proveedor de Precizely y hacer análisis? Por ejemplo, un análisis muy común es el dry time. Es decir, yo armar una isocrona de este punto, de ese supermercado que acabo de elegir, pedirle un isocrona, no sé, de 5, 10 y 15 minutos, caminando, podría ser caminando, recorrido a pie o podría ser en carro, y puedo pedirle en más opciones que sea en determinado horario, por ejemplo, usando datos del último año, en la hora pico de la mañana. Podría hacer un análisis así muy rápido. Quizás cambiaría, no sé, que me haga como una especie de anillos concéntricos de 5, 10 o 15 minutos caminando. Y a ver qué sale. Se conecta a la nube del proveedor y me genera, quizás le puse demasiado tiempo, me genera una isocrona. No sé si se alcanza a ver, hay demasiadas cosas prendidas ahora. Me genera un isocrona. Esperen que apago las otras capas. Ahí va. De 5, 10 o 15 minutos caminando. Bueno, es una ciudad bastante pequeña, digamos, en 15 minutos supuestamente puedo llegar bastante lejos. ¿De acuerdo? Entonces, yo acá podría hacer más análisis si tengo mi información geodemográfica, decirle, bueno, en el primer anillo quiero saber cuánta gente vive y de qué nivel socioeconómico es y de qué edades tiene y hacer inteligencia en función de eso y decir, bueno, si me conviene o no ubicar una sucursal o cuánto debería producir una sucursal en tales características. ¿De acuerdo? Este es alguno de los servicios en la nube. En la nube tengo otros servicios también, por ejemplo, como geocodificar, donde yo podría agarrar, en este momento no tengo, pero podría agarrar una base de direcciones de clientes y pedirles que me las transforme en puntos. ¿Y qué hace? Bueno, se mete, le tengo que explicar de qué país soy, en este caso México, y decirle que esas direcciones son de México. Bueno, se va a conectar a la nube donde tiene
mapas con los cuales correr este proceso y usarlos como referencia, y me va a devolver coordenadas, me va a transformar esas direcciones en coordenadas y voy a ver un montón de puntitos después en el mapa. ¿De acuerdo? Esa es otra de las funciones que tengo. Estoy trabajando en desktop, pero tengo conexión a servicios más sofisticados, digamos, en la nube. Voy a apagar un poquito estos mapas temáticos que hice. Estos son muy utilizadas para estudios de localización. O bien podría venir, voy a hacer algún análisis quizás un poco más interesante, voy a abrir mis tiendas de abarrotes, dejo las calles, y supongamos que yo, no sé, si una empresa de logística que tuviese que, no sé, una embotelladora, por ejemplo, de refrescos o una cervecera, que tuviera que ir a repartir a todas estas tiendas de conveniencia las bebidas, todos los días o no sé, una vez por semana, dependiendo del volumen de consumo que tenga cada una. Acá yo tengo herramientas de optimización donde podría pedirle que me genere un análisis clúster. El clúster es como un racimo, donde hay una anomalía espacial, donde los datos se juntan más que en otras partes, y decirle, bueno, de estas tiendas de abarrotes, ármame tantas rutas de distribución o tantos territorios de venta o áreas de servicio, no sé, por ejemplo, 5 o 6, y corro ese análisis y tomando en cuenta la red urbana subyacente, me lo va a dividir en cuál sería la forma más, qué sé yo, más óptima de dividir ese territorio. Esto es para mostrarles algunas de las funciones que tiene esto. Bueno, voy a salir un ratito del desktop y me voy les mostré desktop, les mostré los datos, geodemográficos, puntos y líneas. Quizás me hubiera gustado una cosita más. Quería mostrar algo de raster también, muy rápidamente. ¿Qué pasa si estos puntos, que bien pueden ser puntos de negocios o podrían ser incidencias delictivas, por ejemplo? Yo hago un mapa del delito y quiero saber cuáles son mis zonas mis hotspots, mis áreas más calientes. Bueno, de hecho hay un módulo raster que me permite hacer análisis geoestadísticos muy complejos, o acá hay una herramienta más estándar donde yo le pido, hazme un análisis rápido de una zona y me va a generar un mapa de calor. Me quedó demasiado. Nicolás, Sí. tenemos una pregunta en el panel de Bueno. un participante. Bueno, como no escucho. Lidia pregunta, cuando hiciste las rutas, ¿se puede poner Sí. algún tipo de características, por ejemplo, nivelar clientes? Sí, por supuesto. Mira, te lo contesto muy rápido. Es decir, yo puedo ponderar los clientes por su peso. Yo voy a optimizar, cluster análisis, le digo abarrotes, ¿no? Que es mi fuente, le digo la cantidad de rutas que quiero, 7 por ejemplo, y acá lo estoy, weight, dice acá, lo estoy ponderando, a todos les doy el mismo valor. Pero ¿qué pasa si no tuvieran todos el mismo valor? Unos sean más grandes que otros. Entonces, tendría que tener una columna que me describa, por ejemplo, a uno les doy un valor 1, a otros un 2, a otros un 3, un 4, y voy ponderando la distribución que voy a hacer por ese valor. Sí, sí se puede. Está contemplada esa posibilidad. Así que bueno, seguramente vamos a tener una presentación sobre este módulo de Route Finder, de optimización, creación de rutas, todo lo que tenga que ver con
el análisis de redes urbanas, tiempos, distancias, optimizaciones, isocronas. Es un tema para un webinario de por sí. Así que ahora se los mostré muy por encima para que, bueno, para después cuando se tomen el otro. Bueno, acá lo que yo quería hacer, a ver, era un mapa de, ¿cómo se llama? De calor muy rápidamente. A ver si me deja. Un poquito lento. Bueno, salió muy grande. Ah, bueno. Me armó, digamos, las zonas de calor de todo el estado. Yo quería que dentro de la ciudad, pero bueno, ¿no? ¿Cuáles son las zonas de calor de todo el estado? De acuerdo. Cuando tengamos chance en otro webinar que veamos el Mapinfo avanzado, nos vamos a meter específicamente en esto y vamos a mostrar cómo con geoestadística podemos crear mapas de calor interesantes. Hay toda una serie de técnicas de geoestadística que me permiten decirle abarrotes. Y generó mapas de calor. Cuáles son las zonas donde tengo más. Entonces, por ejemplo, si yo fuera un correo o como dijimos antes, una embotelladora y quiero saber dónde poner mis depósitos, bueno, en las zonas más calientes es donde tengo más actividad y donde es más óptimo poner mis depósitos. Bueno, vamos entonces a la parte que dijimos web. Déjenme ver si acá se deja ver. Bueno, acá todo lo que nosotros podemos hacer en desktop se puede desplegar en web y móvil. Entonces yo podría, no sé, distintos tipos de capas. Por ejemplo, este es un mapa de manejo de riesgos. Entonces ubico en esta ciudad de Australia los edificios que tienen mayor riesgo que otros. Y acá tengo otra capa con otras categorías de edificios de riesgo. Y de repente me deja poner los edificios comerciales y el catastro eventualmente. Si estoy en determinado nivel de zoom, me va a dejar verlo. Áreas de protección, de fuego. Esto que llaman acá contour lines, nosotros en español lo llamamos curvas de nivel. Van a andar por ahí. Ahí aparecen las curvas de nivel. ¿No? La población asociada a todos estos riesgos. Aparece un mapa geodemográfico. Es un mapa, digamos, es decir, todos los análisis que les mostré antes o todas las bases de antes que les mostré antes las puedo desplegar a través de la empresa y que en una intranet y que la gente se meta con credenciales o en un dispositivo móvil con una app. Yo me meto y puedo consultar los datos y hacer consultas y hacer queries o puedo cargar datos en el terreno. Acá hay otro caso parecido. Esto tiene que ver también con estudios de localización. Entonces, si yo soy una cadena, por ejemplo, de tiendas, creo que es de ropa deportiva, esto si no me equivoco, también en Australia. Entonces, a ver dónde viven mis clientes, los geocodifico. Le pido la dirección en algún momento a mis clientes y sé dónde viven. O dónde están mis competidores. Ahí están todos los distintos colores de tiendas, son distintas competencias que yo tengo. Competencia. O catchment, que es como el área de mercadeo de cada una de esas tiendas. Entonces empiezo a ver qué zonas no tengo cubiertas. O puedo ver la demografía asociada a mis áreas de mercadeo.
¿de acuerdo? Esos mapas geodemográficos que vimos hace un ratito. Voy a cerrar eso. Bueno, acá tengo ya información de capacidad de compra de los distintos clientes y demás. Es decir, todo lo que les mostré en el desktop se puede hacer también en web y móvil. Esta plataforma que yo les mostré, Spectrum, después es todo otro mundo para explorar en algún otro webinar, donde veamos los módulos que tiene, porque tienen módulos para Big Data, donde trabajamos con datos, bueno, inmensos, ¿no? Bueno, creo que nos falta poquito tiempo y vamos a ir terminando. Bueno, ya hablaremos en algún otro webinar sobre el tema de Spectrum, que tiene toda una serie de módulos de Big Data, Machine Learning, de ciencia de datos, y es como el módulo más fuerte, de mayor proyección, ¿no es cierto? Dada la evolución de la ciencia de datos. Acá les mostré simplemente una cosa muy elemental. Por último, ya termino, esta es una aplicación para telecomunicaciones, donde lo mismo, tengo mis torres, tengo las zonas donde tengo la señal más débil, tengo la demografía, tengo las huellas o el footprint de los edificios, el tráfico vehicular, ¿de acuerdo? Las telcos son grandes usuarios de nuestra tecnología. Toda una serie de información que tiene que ver con la cobertura de redes de una compañía telefónica. Demografía, ubicación de mis antenas, zonas donde tengo problemas de recepción, obstrucciones, edificios en 3D, tengo por aquí. Me muestro dónde están esos edificios, si me acerco, qué sé yo. Entonces mostré 3 aplicaciones de Location Intelligence a 3 industrias diferentes. Una tenía que ver con el riesgo, con el gobierno, otra con el retail, armando ubicaciones de negocios, y esta con las telecomunicaciones, que es una de las grandes industrias que nosotros atendemos. Bueno, volviendo, a ver si puedo, a mis filminas. Esperen que acá tenía que hacer algo, si no me equivoco. Bueno, básicamente lo que quería ir a la parte ya final. Acá siempre le batallo con esta parte de compartir la pantalla. Pantalla de monitor 2, creo que es. A ver si se puede. Ahí está. Bueno, acá volviendo al principio, con mejores datos se pueden tomar mejores decisiones y tener con esas mejores decisiones, mejores resultados. Y acá muestro de nuevo un poco la integridad de los datos, pero ya aterrizado a nuestro portfolio de productos. En cuanto a lo que es la localización, son los productos que yo les presenté: Mapinfo, Spectrum para geocodificar, Spectrum Spatial, son estos 3 últimos datos. En cuanto al enriquecimiento, calles, límites, puntos de interés, información geodemográfica, que era un poco la idea de este seminario. Bueno, yo por mi parte creo haber agotado lo que tenía planeado para hoy. Y ahora, no sé si tú, Ana, quieres... Sí, gracias. Nicolás Martínez pregunta, ¿la información que presenta Mapinfo Pro cada cuánto se actualiza y quién realiza los censos? Muy bien, excelente.
Bueno, hay distintos tipos de información. Por ejemplo, los puntos de interés, los puntitos de negocios y de interés, es información orgánica que genera el propio Mapinfo, Presai se llama, ¿no? La empresa dueña de Mapinfo. Ellos mismos la generan, la actualizan mensualmente. Todos los meses sale una versión nueva de esos puntos de interés. Por ejemplo, en México, no me acuerdo el número exacto, pero por ejemplo que sean 8 millones de puntos, todos los meses aparece una versión nueva de esos 8 millones de puntos, durante el plazo de licenciamiento, que normalmente es anual. Ahora, las calles se actualizan, también depende un poco del país, ¿no? Pero se actualizan mínimo una vez al año, en algunos casos 2 veces al año. Y son generadas por otros proveedores. Son proveedores específicos que se dedican a generación de cartografía. Hay 2 grandes jugadores de esto en el mundo, uno es HERE, otro es TomTom. El que esté más fuerte en el país que estamos trabajando es la que utilizamos nosotros. La información geodemográfica también la generan terceros. Hay varios proveedores. En México, por ejemplo, está Cameo, que es uno de los grandes generadores de esa información. Esta información normalmente es anual. Anualmente se genera información geodemográfica nueva. Muchas veces basado en la información de, por ejemplo, en México de INEGI o de la Autoridad Cartográfica, pero normalmente enriquecida, validada, con mucho trabajo de campo, con mucho entrecruzamiento de otras fuentes de información. Esa sería la respuesta. Después, los que estén interesados pueden comunicarse con nosotros. Nosotros les podemos dar muestras de datos de sus áreas de interés. De cualquiera de estos 3 productos de datos que les mencioné, podemos darles muestras para que ustedes los evalúen. Sí, gracias, Nicolás. Tienen también preguntas respecto a los costos. Si gustan los precios de los costos, perdón, la respuesta de costos la vamos a ver individualmente. Voy a poner en el chat un correo al cual pueden pedir informes y ahí los podemos atender individualmente a cada uno. ¿Vale? Muy bien. Y bueno, creo que eso sería todo. Muchas gracias, Nicolás, por la sesión. Bueno, Recordarles a todos los participantes que se estuvo grabando la sesión. Para todos los que tuvieron inconvenientes o no pudieron ver las pantallas, los ejercicios, se les va a hacer llegar la sesión grabada una vez que esta finalice. Puede tardar hasta un día, 24 horas en llegar, pero se les va a hacer llegar a todos, ¿de acuerdo? Bueno. No sé si gustas agregar algo más, Nicolás. Bueno, no, muchas gracias. Esperemos que sea el principio de toda una serie de webinars donde nos podamos enfocar en meternos ya en la parte, en las tuercas y los tornillos, en la parte más práctica, más aterrizada de lo que es esta tecnología. Perfecto. Sí, por mi parte. Sí. Ok, entonces, para el que no lo vio, pero les puedo mandar por chat el correo, pueden solicitarlo a marisela.martinez@imagengeo.com y ahí les pueden dar más información acerca de costos. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a finalizar el seminario web. Que tengan excelente tarde. Gracias.